Nacho, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Bien hallado, el placer es mío. Para hablar de aquello que dábamos por bueno, editado por Espasa. Has dicho que este libro surge de anotaciones, notas sueltas que ibas tomando a lo largo de 2020-2023, y esas notas, y textualmente cito, que carecían de sentido leídas aleatoriamente, vistas en collage, parecían querer mostrar algún mensaje oculto. Sí, la verdad es que nació el libro, nació de forma espontánea, es decir, no quería ser nada, no tenía ninguna intencionalidad. Como director de Confidencial ya tengo bastante con la actualidad, con la trajinera de la redacción, con pues estas alertas informativas constantes como para encima de ponerme a escribir un libro, ¿no? Pero fueron 3 años muy convulsos, muy complejos, donde ocurrieron muchas cosas a nivel informativo, pero también en mi caso a nivel personal. Y conforme fueron evolucionando esas notas, las iba viendo, iba hablando con ellas, vi de alguna forma que eran algo más que unas notas, iban tomando vida. ¿Y cómo lo vi, cómo me di cuenta? Fíjate, Rocío, esto es... no lo cuento en el libro, pero realmente pasó así. Fui a ver una exposición, una conversación que tuve con un amigo pintor, que es Prudencio Irazábal, que de repente les puso unos cuadros que había pintado durante la pandemia y que no pensaba exponerlos. Y cuando yo le pregunté qué quería decir con esos cuadros, él me dijo que estos cuadros iban mucho más de la superficie, de lo que mostraba el lienzo, sino que había que penetrar en las capas para entender lo que salía en la superficie. Y entonces yo caí a la cuenta, me hice la analogía de las notas. Digo, yo estoy aquí tomando notas también como él durante el confinamiento, durante todos estos años, que no sé por qué, y si las lees parece que quieres expresar algo que son mis sentimientos, pero que son también unos sentimientos generalizados de la sociedad, que yo creo que es, porque el libro no es un libro mío, que lo es, sino creo que se ve reflejada a toda la sociedad. Y tuve la necesidad y casi la obligación de esas anotaciones, que son mis sentimientos, exponerlas en público, como Prudencio Irazábal expuso aquellos cuadros, y no quedarme en la superficie, sino también ahondar en esas sensaciones que tenemos todos muchas veces de desasosiego, angustia, incertidumbre, y que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Y es lo que quiero en el libro, de alguna forma, es profundizar, no quedarme en la superficie, y intentar entender qué es lo que nos ha pasado a todos nosotros, esa sensación de alerta constante, de sosiego, incertidumbre que nos atenaza incluso al día de hoy, ¿no? De hecho, hablas pues, de todo, ¿no? De asuntos políticos, económicos, sociales, periodísticos, pero también de esos sucesos que pertenecen a tu esfera personal, como comentabas. De hecho, una de las personas que dedicas el libro es a tu padre. Sí, efectivamente. Yo no me quería quedar solamente en el mundo de las ideas, en el mundo del ensayo, ¿no? De intentar explicarlo todo con términos, fórmulas, sino quería aterrizarlo en el mundo real. Es decir, ¿y cómo aterrizo en el mundo real? Pues contando mi experiencia profesional como director del Confidencial y también mi experiencia personal. Es decir, creo que para relacionarme o que hacerme creíble respecto a los lectores, para que, digamos, tender puentes emocionales con los lectores, me tengo que mostrar tal como soy. O sea, y no soy muchas veces el director frío del periódico El Confidencial, que se va en pos de la noticia, pero muchas veces soy una persona vulnerable, frágil, que también padece esta incertidumbre de que padecemos todos, ¿no? Y he querido mostrar pues esa fragilidad, ¿no? Y una de las cosas que han ocurrido este año, además de ese duelo colectivo, de las columnas que nos han derrumbado, de aquello que dábamos por bueno, se me han derrumbado pues, columnas personales, particulares, ¿no? Tengo otro duelo, que es un duelo individual, que es el fallecimiento de mi padre, ¿no? Y el fallecimiento de mi padre en circunstancias como fue el confinamiento, la pandemia, donde no pudimos despedirnos de él, por lo menos yo no pude, ¿no? Y lógicamente eso es una mochila que arrastro, ¿no? Pero no es una mochila que arrastro yo solo. El hecho de que mi padre murió durante el confinamiento sin la vacuna para el COVID y sin el cariño de los suyos y sin poder despedirnos, sino que creo que es una mochila que arrastran muchos españoles, mucha gente, y que se preguntan que por qué, ¿no? Si podían haber hecho algo más, si tienen un poco un sentimiento de culpabilidad que tenemos todos cuando nos enfrentamos, ¿no? Y lo que trato con el libro es de alguna forma explicar este tipo de sensaciones que hemos tenido y que no son solamente ellos, sino que soy yo y son muchísima gente los que tenemos esos mismos sentimientos y que de todo se sale, ¿vale? Y que hay que luchar para salir de este duelo que es individual pero que también es colectivo. En el capítulo de Cuando el periodismo era un oficio respetable, nos dejas sobre la mesa conceptos e ideas interesantes, ¿no? Como qué es la verdad, ¿no? Que de hecho hay un capítulo que dedicas a este concepto. Hablas de la revolución tecnológica con la IA, por ejemplo, plasmas cómo estamos viviendo en un mundo que carece de certidumbres, antes lo comentabas, o la ausencia de valores, y todo en un contexto de constante crisis, ¿no? Esa permacrisis.
O sea, yo soy un ferviente defensor de... O sea, yo vivo para el periodismo, yo amo el periodismo. O sea, entonces a mí siempre defenderé a los periodistas y defenderé a los medios de comunicación porque sé la labor tan compleja que hacen. Yo siempre digo, lo digo en el libro, que el periodismo jamás ha sido tan difícil ejercerlo como hasta ahora, pero jamás ha sido tan necesario, ¿no? Hablamos de un ecosistema donde está la inteligencia artificial, donde están las redes sociales, donde hay presiones externas, como vemos, de continuo, del mundo político, del mundo empresarial, frente a los periodistas. Y entonces los periodistas que siempre han tenido mala prensa, valga el juego de palabras, cada vez la tienen peor, ¿no? Yo siempre, acuérdate de aquello que decían de yo no digo que soy periodista, digo que soy pianista en un burdel, ¿no? Pues esa especie de ocultar que es un periodista porque tiene mala fama ha ido cada vez a más. Pero yo, frente a estas críticas, en un mundo cada vez más complejo, donde cada vez parece que se respeta menos a los periodistas, tenemos a unos periodistas que yo en el libro los tacho de... así los tacho, los periodistas, de escépticos constructivos. ¿Qué quiere decir con escépticos constructivos? Pues son gente que siempre lucha por el bien, por el triunfo, por hacer las cosas bien, porque todo salga mejor, por un mundo con principios y valores, etcétera, etcétera, pero es consciente de que se puede fracasar. Y por eso siempre cuenta lo bueno, pero también cuenta muchas veces lo malo, porque a los periodistas nos critican por contar siempre lo malo. Y digo que menos mal que hay alguien que cuenta lo malo, porque eso significa que alguien está luchando porque se hagan las cosas bien. Los periodistas, que son escépticos constructivos, son los que permiten o los que hacen posibles que los optimistas puedan ser optimistas, porque luchan por ese futuro, ¿no? Y yo creo que esta labor de los periodistas, que nunca es bien entendida, porque se nos acusa pues, de no dominar muchas veces los temas que tratamos o de contar siempre las malas noticias. Primero, los periodistas creo que ejercen muy bien su labor, se ponen en primera línea en situaciones que los demás no se atreven a ponerse. En la pandemia lo hemos visto, en la guerra lo vemos, eso tiene mucho mérito, ¿no? Todos sufrimos las crisis, pero los periodistas las sufren más por estar en primera línea, y que después también cuentan malas noticias porque el periodismo es contar, como decía George Orwell, lo que otros no quieren que cuentes. Y eso es lo importante para el periodista, ser crítico con el poder y muchas veces contar esas malas noticias que no quieren que se cuenten. Y en esta alternancia de la esfera profesional con la personal, Nacho, en el capítulo de las segundas oportunidades, me gusta mucho cuando nos trasladas a Alamín, ¿no? A esa casa de tus abuelos, Esteban y María, donde los domingos, pues en el patio interior había una atmósfera festiva. Hacíamos arroz a la leña, chuletillas, ensalada y de postre melón. Sí. Ese culto a lo simple. Sí, es que era así. La verdad es que, bueno, al final no dejas mi familia, no dejas una familia humilde que logró salir adelante gracias a una situación como fue la transición, una sociedad donde se acabaron la lucha de clases y todos aquellos que trabajaban y se esforzaban pues podían mejorar su vida, una clase media aspiracional, como casi todos los españoles, ¿no? Entonces hemos ido evolucionando, pero aquella infancia que yo recuerdo pues, casi como si fuesen fotografías en sepia, con los pantalones cortos, los tirantes, los barreños, las canastas de baloncesto pequeña donde machacábamos como si fuésemos Fernando Martín, las paellas, como desollaba mi abuelo los conejos ahí en el barreño. Es decir, eso al final son fotografías en sepia que se te quedan y que después, Rocío, cuando en mi caso, que me fui a Madrid, ¿no? Me fui a la capital, me convertí en director de un periódico generalista que lee en todo el mundo, no sé cuántos millones, con una audiencia masiva, ¿no? Que además te dicen, te arrogan la posibilidad de influir en determinados ámbitos. Al final, cuando estás ahí, te das cuenta que siempre vuelves en una especie de viaje a Ítaca de donde eras. Entonces, frente a eso, esos oropeles, te queda siempre el culto a lo simple, que es realmente donde nos encontramos nosotros mismos, ¿no? Que era ese sentarnos en la mesa a tomar el arroz y a tomar esas rodajas de melón que cortábamos con un cuchillo de plástico muchas veces mal concebido, ¿no? Y que tu madre te dijera qué raro está todo, hijo. Sí, sí, exacto. Bueno, eso es, al final, cuando en el libro siempre intento reflejar la atmósfera del momento actual, ¿no? Y cuando hablas con la gente, con todo tipo de gente, pues desde políticos, a familiares, mi madre, médicos, todo el mundo siempre me hacía gracia porque me decían lo mismo, dice, todo está como raro, ¿no? Y es que es verdad, todo está como raro y quiero reflejar esa atmósfera, ¿no? Todo está como raro. ¿Por qué está todo como raro? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado con todo aquello que damos por bueno? De hecho, en ese capítulo donde titulas Los Invencibles,
Ahí sí encontramos el título del libro, ¿no? Esa nueva escala de valores consistente en renegar de todo aquello que dábamos por bueno. Sí, es un nuevo mundo. Son las columnas que se nos han derribado, tú las has dicho, Rocío, y están ahí. Es decir, bueno, tú ves ahora, te coges la prensa. Bueno, yo creo que el libro está escrito para este momento actual. O sea, yo cuando veo los titulares de la prensa y hablamos pues, de pactos que jamás hubiéramos pensado, de movilizaciones, de polarización, de incertidumbre, de miedo al futuro, pues claro, dices, ¿qué ha pasado con todo aquello que damos por bueno, ¿no? Y todo aquello que damos por bueno es lo que tú decías, Rocío, es la verdad, es la moral, los principios y valores, es la convivencia, son las democracias liberales, ¿no? Y entonces, en el libro nos preguntamos, a través de mi experiencia profesional como director del periódico, pero a través de mi experiencia personal, como he insistido, en qué momento desapareció todo eso. Todo eso es lo que queríamos y que realmente o está muriendo o lo estamos matando, o lo que quieras, ¿cuándo ha desaparecido? Cuando ya no sabemos distinguir la verdad, o desde cuándo ya no importa tanto los principios y valores, sino el realismo político del fin justifica los medios, ¿no? Maquiavelo ha triunfado. Al final, en el siglo XXI, en el 2023, se nota que el que ha triunfado es Maquiavelo, que está más vigente que nunca, ¿no? O la convivencia, ¿no? Si todo el mundo, la mayor parte de los ciudadanos nos encontramos en el espacio de la centralidad y lo que nos gusta es levantarnos por la mañana, tomarnos un café, leer el periódico y ser felices con la familia, ¿por qué narices nos estamos enfrentando, saliendo a la calle, protestando los unos contra los otros, siendo incapaces de llegar a un pacto, ¿no? Y si realmente, ¿por qué siempre hemos confiado, creemos que la democracia liberal es la obra cumbre de la dignidad humana? ¿Por qué realmente nos empezamos a ver esta merma de derechos fundamentales, estos tics un tanto autoritarios, ¿no? ¿Cuándo? ¿Por qué? Vamos a ir terminando porque además hay muchísimos temas que los lectores van a poder ver en estas páginas actuales, porque es para este momento, como tú decías. ¿No estás de acuerdo con que el olvido es el precio que hay que pagar para seguir adelante? No, yo creo que ese es un pecado, yo creo que es un pecado capital, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad un tanto individualista, muy consumista, donde que prima lo superficial más que lo espiritual. Entonces, generalmente esta sociedad capitalista, donde el triunfo está por encima de todo lo demás, y lo digo en el libro, cuando te tiran una piedra al pie y te rompen unos dedos, te dicen, no importa, sigue adelante, camina, porque al final lo vas a superar. Pero claro, tú sigues caminando y te duele un montón. Y dices, no, sigue adelante. Pero es que duele. Es que me has tirado una piedra de 20 kilos y me está doliendo. Y dicen, no, pues ve al psicólogo. Pero si es que aunque vaya al psicólogo y tal, es que me sigue doliendo. No puedo ocultar el hecho de que me duele, ¿no? Y eso es un poco, al final, es decir, desgraciadamente la vida nos vamos metiendo mochilas encima y tenemos que acarrear con ellas. Y las pérdidas que tenemos, las llevamos con nosotros, no podemos olvidarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque no quiero que parezca que soy un masoca de que el dolor nos persiga de por vida, sino abrazar la incertidumbre, abrazar esas pérdidas, ¿vale? Las tenemos, duelen, pero tenemos que seguir adelante, como el surfista este que se cae de la tabla y se tiene que subir encima. Te has caído, ya está, te has mojado. Vale, pues súbete encima y volvamos a intentarlo, ¿no? Sabiendo que te has mojado y que te has caído, ¿no? Las pérdidas las tenemos, el dolor está ahí, pero sigamos hacia adelante, ¿vale? Pero sin olvidar que ese dolor se ha producido y que duele. Y Nacho, como director de periódico, ¿qué esperas para el futuro del periodismo? Periodismo que siempre está en esa eterna crisis permanente. Bueno, yo como te digo, como soy un ferviente creyente del periodismo y soy un defensor, siempre digo que estamos en el principio de una edad dorada para el periodismo. O sea, yo me resisto a creer que todos aquellos obstáculos que tenemos, como las redes sociales, la inteligencia artificial, que es capaz de producir 3.000 noticias a la semana, como hacen algunas cabeceras, etcétera, etcétera, vaya a suponer el fin del periodismo. Yo creo que el periodismo, como te digo, es más necesario que nunca, necesita de vigías, necesita de periodistas que sean críticos con el poder, ahora que la separación de poderes pues parece que está en entredicho. Y yo creo que lo mejor de los periodistas es que tenemos unas herramientas tecnológicas que nos permiten cada vez hacer mejor información, más veraz y llegar cada vez a un mayor número de gente. Y creo que las herramientas tecnológicas, que ahora parecen que son un peligro para el periodismo, se convertirán en su mayor aliado, ¿vale? Pero esto es como todo, al final. Internet es que nació hace 2 días, es que las redes sociales hace menos.
Entonces estamos en un proceso de adaptación continuo. Y el problema no es el cambio, sino el problema es muchas veces las dificultades que tenemos para adaptarnos a ese cambio. Vamos a cerrar con música, porque son 15 capítulos, pero tienes una breve banda sonora y hay un QR al final del libro con canciones que reivindicas pues, diferentes estilos, clásica, contemporánea, indie. Yo me voy a quedar con Lucha de Gigantes, si te parece. No sé si tú quieres escoger otra. No, fíjate, eso es curioso porque fueron canciones con las que me fui tropezando, ¿no? Al final, la gente que lee el libro dice que tenía música. Entonces, cuando me di cuenta que, claro, que es que lo había estado escribiendo con una banda sonora, que es una banda sonora de canciones que son propias y que no son propias, que me fui encontrando. Y esta de Lucha de Gigantes, en la versión de Love of Lesbian, me la fui encontrando. Es decir, por mor de diversas circunstancias, me fui tropezando con ella, el algoritmo me la fue sugiriendo, siempre pensaba que era Antonio Vega y sin embargo me fue sugiriendo esto Spotify, esta canción, y curiosamente en el segundo aniversario de conmemoración de las víctimas del COVID-19 en el Palacio Oriente, con sus reyes, con los reyes y con el presidente del gobierno, los ministros y los presidentes autonómicos de todas las comunidades del territorio español, al final del acto del segundo aniversario pusieron Lucha de Gigantes. Fíjate qué casualidad, Rocío, esta canción que me fue sugiriendo Spotify mientras la escribía, de repente cuando soy testigo del aniversario de las víctimas del COVID-19, terminan con esta canción. Es casi como un círculo, ¿no? Como si todo estuviera conectado, como si todos estuviéramos conectados. De hecho, es lo que un poco que he intentado reflejar en el libro, ¿no? Como este libro, que es mío, pero realmente estamos conectados todo lo que nos ocurre, ¿no? Y que no soy yo, sino que es un nosotros, y que es verdad que es un duelo, que es individual y que es un colectivo, pero que también hay que mirar al futuro, como miramos el periodismo, y que apostar por el futuro suele ser una apuesta bastante segura. Pues muchas gracias, Nacho, porque son tus palabras, pero también son nuestras. Un placer. Muchas gracias, Rocío, el placer es mío, de verdad.